Muy bien. Ok, muy buenos días. Hola, estoy muy feliz de que me acompañen en este episodio. Mi nombre es Ingrid y esto es On Purpose with Love. El día de hoy tenemos una invitada muy especial para mí, es Lucina Arellano. Buenos días, Lucina, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lucina Arellano es una psicóloga, life coach y tiene muchísimas otras más credenciales. Lucina, ¿nos puedes explicar un poquito de qué es lo que haces y a qué te dedicas? Bueno, lo voy a decir holísticamente. Cuando me preguntan que qué hago yo, le digo, hago lo que hago, que es acompañar gente, que ya durante mucho tiempo he sentido, porque anteriormente, pues sí, te vas mucho por los títulos, por lo que tienes, no, porque es lo que te da, pero al final, cuando estás con alguien, lo importante es estar, ser y acompañar. Sí, sí, muy bonito. A veces nos enfocamos mucho en el quiero más o quiero este título y al final del día agarramos este título y no nos enfocamos en el ser. Entonces, está muy bonito lo que dices porque el otro día escuché una frase que decía, si vas a estar con alguien, está con alguien que te deja ser tal y como eres. Exactamente, y creo que para mí esto ha sido eso, ¿no? Yo escuché una frase de que me ha quedado mucho de Eric Corbera que dice, ama lo que haces y lo que haces te acabará amando 1000 veces más. Empecé muy joven de maestra, tenía 20 años, ¿sí? ¿Mm? Y empiezo con alumnos de secundaria que me llevaba, que eran 13 años, yo los llevaba 7 años. Pero mi Wow. vida durante mucho tiempo a pues había sido, empecé a trabajar a los 5 años, situaciones de muchas cosas, entonces eso me hace tener una forma de vida muy diferente. Yo trabajaba con niños económicamente bien de un colegio marista de Nuevo Laredo, entonces ahí empiezo y yo empiezo a hablarles desde mis carencias, que ahí empieza, desde mi necesidad. Creo que mi mayor laboratorio humano fue el colegio, porque ahí fue donde yo empiezo a estudiar metafísica por el papá de mis hijos, que me regala el libro de Connie Méndez, fue mi primer este, pues contacto hace más de 40 años, Ujú. contacto con esta parte. Y pues yo decía, no, pues sí, es que uno lo puede crear y no sé qué, ¿no? Pero no me la compraba porque pues estaba adolescente, vámonos, dentro de lo que cabe, porque estaba la religión y la metafísica y todo ese rollo. Pasa el tiempo y la vida me va llevando con circunstancias personales a ir estudiando. Uno de mis alumnos, todo empieza con mis alumnos. O sea que creo que Dios o mi alma venía a trabajar esa parte, ¿no? Empieza con mis alumnos en que empiezan a tenerme esa paz y esa tranquilidad y esa, pues, um, ¿qué te puedo decir? Como que ese llamado, ¿no? Vamos a llamarle. Entonces, empiezo ya a platicar con ellos, empiezo a irme a cursos, empecé por cursos, empecé por certificaciones, empecé Ujú. a buscar y uno de los principales que tuve fue que un alumno me regala este libro, de hecho está todo viejito, fue mi primer libro que dice Tú puedes sanar tu vida de Luisa Hay. Oh, wow. Me dice mi alumno, yo sé que a usted le va a servir mucho este libro y él no supo lo que me estaba dando, porque fue algo que marcó mi vida muchísimo. Yo empiezo a leer el libro, empiezo a estudiar programación neurolingüística, empiezo a buscar y a buscar y me empecé a hacer de gimnasia cerebral, empecé a estudiar un montón de cosas que venían y venían, que hoy entiendo el para qué, ¿no? Entonces, después de ahí, empecé a ponerlo. Algo que me quedó claro y también marcó mucho en aquellos años, no era tan visto la cuestión de ir con el psicólogo, ¿no? No era Ujú. eso. Entonces yo me dedico al colegio, me ascienden a dirigir la secundaria, luego dirigir la primaria y así estoy, me traen así.
Y pues en esas idas a Guadalajara y con el sueldo ese, pues me doy la oportunidad de que todo el dinero que sacaba extra lo utilizaba en prepararme yo. No sabía para qué, pero en ese entonces, ahora sí lo sé, ¿no? Pero empecé así y después de ahí empiezo a pues a trabajar con mis maestros, que pues, yo era líder, y todo el mundo empezó porque mi hijo, que en paz descanse, él, pues se decía, que no lo es, pero bueno, eso es lo que la ciencia dice, que tenía trastorno de déficit de atención. Entonces, yo empiezo a buscar, pero me encuentro con todo lo que son los niños índigos, niños cristal, niños arcoíris, y entonces me doy cuenta que mi hijo tenía eso y no tenía yo la preparación, pero mi hijo ya era un adulto, él había tenido eso de niño, yo nunca lo supe. Entonces yo me empiezo a preparar, pero su hijo, también que en paz descanse, él también lo tenía. Entonces yo me empiezo a preparar más y les empiezo a decir a las maestras, es que van a venir niños así, tienen que preparar. Entonces, los cristal, ¿qué se les clasifica Clínicamente están como trastorno de déficit de atención, Asperger y niños autistas, que sí, no me doy cuenta que los papás no están preparados, y mucho menos los maestros. O sea, son que se desesperan y es normal porque ahorita el mundo está súper diferente, este caos mundial que hay, tanto física, mental, emocional y espiritualmente. Entonces, nos estamos olvidando de quién va a salvar el mundo. Quien va a salvar el mundo son esos niños. Wow. Y no, sí, muy cierto. O sea, antes yo me acuerdo que no se miraba eso del autismo ni nada de eso. Entonces, ahora ya es muy común y siento que ellos vienen a enseñarnos a diferentes cosas. O sea, ellos sí miran el mundo tan diferente que no estamos preparados. Lucina, con tu preparación, ¿cuáles son algunos tips o cómo te podemos encontrar si alguien quisiera ayuda como en terapias de niños autistas o alguna clasificación así? Bueno, mira, yo a raíz de todo esto que empiezo por forma de honrar a mi hijo y a mi nieto, que ya no están en este plano, fue que empecé a crear diferentes cursos que hago, ¿sí? Y trabajar con ellos. Es que, bueno, me encuentran en Creciendo en Amor, tengo mi página, de ahí he hecho yo, pues tengo un programa que se llama Círculo de Amor que salió a raíz de la pandemia. Todo lo que yo hago es porque se me viene en meditación. Entonces, esa es mi forma de trabajar, ¿no? En el transcurso de todos estos años. Entonces, me pueden encontrar ahí en Creciendo en Amor. Mi teléfono es el 22 24 37 04 17. El Facebook es Lucina Arellano Contreras. Y, y pues algo que sí voy a decirles, más que trabajar con el niño hay que trabajar con el papá. Afortunadamente ahorita ya hay muchas asociaciones donde buscan ayuda de cómo tratar al niño, ¿no? Ahora los niños, ellos mismos están buscando su permiso porque traen muchísimos dones. Entonces te traen muchas cosas que, por ejemplo, a muchas me dicen las maestras, es que ya viste lo que me dijo el niño. Sí, porque el niño el niño está más consciente que nosotros. Tú le hablas, yo ahorita, a raíz de esto, voy a decir de dónde viene. Yo tuve a mi hijo, luego a mi nieto por parte de mi hijo y luego mi nieto por parte de mi hija. Mi nieto por parte de mi hija, que creo que es el que me tiene aquí, ¿sí? Y ya no, ya es parte de eso. Yo empiezo a trabajar con él todo lo que es la aromaterapia, lo que es las flores de Bach, lo que es también empecé a trabajar gimnasia cerebral, empecé a trabajar Access Corsun, empecé a trabajar Healy, por eso me meto a Healy también, porque es una parte donde empiezo yo a ver todo el proceso de él, ¿no? Ahorita, algo que sí me queda, de hecho lo tenemos con psicóloga, porque yo le trabajo la parte holística. Yo no me puedo meter en la parte psicológica porque no es sano, porque yo soy su abuela.
entonces yo no le ayudaría mucho, sino, pero en la parte holística yo lo saqué. De hecho, la psicóloga está asombrada del proceso que el niño ha tenido. El niño no lo podías ni tocar. El niño ahora lo tocas, te abraza, te besa, te dice, te hace, es un niño con sencillamente anoche me estaba hablando, me dice, oye, abuelita, ¿sabías tú de la economía que hay ahorita y que si económicamente nosotros como país nos quedamos, y yo nomás así oyéndolo, el mundo puede colapsar y no sé qué, o sea, tiene 9 años, 10 años, entonces habla a un nivel y me dice, abuelita, no tengas miedo a la muerte, porque todos nos vamos a morir. O sea, nosotros venimos aquí en un proceso y que no sé qué, y así, tiene 10 años. Entonces la psicóloga se queda como que así, ¿no? Entonces hay cosas, y yo ya hablé con la psicóloga, mira, te voy a compartir mi experiencia, ¿sí? No me meto así, cuando yo sí soy muy, de decir tienes que llevarlo con el neuropediatra cuando hay unas situaciones. Yo no estoy en contra del medicamento, más sin embargo no todo es el medicamento. Yo a mi nieto lo he tratado sin medicamento, porque los neurólogos cuando ven casos así, inmediatamente los van a medicar. Yo tuve muchos niños medicados, y perdón por lo que voy a decir, pero yo como fui maestra, fui mucho a escuelas y yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y en Estados Unidos me mandaron con un principal y me quedé asombrada de lo que vi. No estoy hablando de hace años, no sé ahorita, pero hace años vinaba que traían estas cajas de medicina, pero unas cajotas grandotas y tenían la filadera de niños y le pregunto a la chica, oye, ¿qué es esto? Dice, es que les toca el medicamento. O sea, la misma escuela los mantiene pues drogados. Por eso tenemos mucha drogadicción, porque a todos los niños nunca no quisieron batallar y les daban medicamento. Y a lo mejor estoy hablando cosas fuertes, pero es eso. Entonces, ¿por qué tenemos tanta ahorita? ¿Por qué tenemos tanta delincuencia? Pues niños siempre van a ser un espejo de los papás, nos guste o no nos guste. Entonces, es algo que no queremos reconocer, ¿no? Y yo lo digo por mí, porque a mí en aquella era, pues ya soy una mujer adulta, que no quería reconocer eso. Entonces me costaba aceptar eso. ¿Por qué? Porque te viene la culpa como papás, quién fue, cómo, dónde, cuándo y a qué horas, ¿no? Entonces, es importante que estemos muy conscientes y presentes de que esto que llegó a nuestra vida, que nos escogió como padres, que nos escogió como abuelos, viene a ser nuestro maestro de vida. No, y Y sí. viene a ayudarnos a trabajar eso que nosotros no hemos trabajado en nosotros. Es nuestro espejo, ¿sí? Entonces cuando te quedas, wow, entonces porque él fue muy, muy inteligente al decir, yo quiero esa mamá, porque tú eres la mamá correcta y perfecta para poder amarlo, acogerlo y acompañarlo. Pero sobre todo amarlo y ser compasiva con él, porque no es que te vino perdón por lo que dicen, a fregar la vida, no. Te ama tanto y te vio con tantas cualidades y te vio con tanta necesidad de reencontrarte que dijo, te escojo a ti. ¿Sí? Entonces, esa es una de las partes que a mí me apasiona mucho. Voy a comentar algo. Afortunado o desafortunadamente, mi vida dio un giro. ¿Por qué razón? Porque yo en la escuela empiezo con esto y después de ahí lo que viene es diferente, porque cuando yo empiezo a dar cursos a los alumnos, a niños y adolescentes de programación neurolingüística, me doy cuenta de algo, ¿sí? Y cuando me sucede, voy a contar una anécdota chiquita, ¿no? Me sucede con una muchacha. La muchacha no quería entrar al curso y le digo, no te preocupes, si no te gusta, te vas, te regreso tu dinero. La chica se queda y empieza a trabajar con nosotros ahí en programación neurolingüística, en PNL. Y entonces un día se va y de repente regresa la mamá bien enojada. Me dice, ¿qué le hiciste a mi hija? Y todas las señoras nos quedamos así, ¿no? Pues, ¿qué le hice de qué? Sí, es que ahorita me salí, le di la camioneta y yo le iba diciendo, vete por aquí, dale por acá, y va y se estaciona y se para, me da las llaves y me dice, así es, literal, me dice, aquí está la camioneta, ¿qué es lo que más te importa? Me acabas de pagar un curso que me enseñó que lo más importante era ser yo, y hoy quiero ser yo, te entrego tu camioneta, úsala tú.
Entonces la señora se queda, cuando la señora, fíjense en cómo estamos en automático, cuando la señora lo empieza a decir delante de todas las señoras y lo dice en voz alta, ella se queda así y dice, perdón, ya entendí, así. Entonces, ahí me di cuenta con ella que yo necesitaba trabajar con los papás, no con los chicos. Y yo era antipapás, ¿eh? Porque de hecho en el colegio pues trabajé con más de 6, o sea, tuve una vez un año 600 familias con las que trabajaba. Entonces, yo empezaba a dar talleres, cursos, conferencias, hablando desde mi experiencia, pero ahí empiezo a ver que necesitaba hacer escuela para padres y empecé a estudiar escuela para padres y empecé a dar escuela para padres. Y entonces ahí empiezo a darme cuenta que quien necesitaban eran los papás y los adultos y yo no quería trabajar con adultos en terapia, ¿sí? Entonces yo termino pues mi ciclo en el colegio hace ya 10 años. Trabajé 30 años para los maristas, me voy a Puebla y ahí es en donde la energía se abre totalmente para mí. La pirámide de Puebla en Cholula fue quien me abrió el campo, yo creo, sensorial. Ahí es en donde yo, pues en esa temporada pierdo a mi hijo. Y fíjense lo que son las cosas, pierdo a mi hijo y ahí me doy cuenta que empiezo a hacer esta parte que tenía guardada, que era el acompañamiento, ¿no? Yo ya lo tenía porque tuve una paciente hace más de 30 años que llega un día, que fue mi primer paciente y ahora es mi amiga, que llega y me dice, yo estaba vendiendo en una feria holística, que eran muy pocas, unos CDs de programación neurolingüística y me dice, yo quiero más CDs, pero la puedo ver en su casa. Yo no sabía lo que ella quería hacer. Llega a mi casa y me dice, usted es la que me va a ayudar. Y empieza a llorar 2 horas llorando. Yo no sabía qué hacer. Tenía conocimiento porque había estado estudiando y saqué el libro de Luisa Hay y les voy a enseñar. El libro de Luisa Hay habla de la parte de las enfermedades y es toda esta parte. Y está marcada, aquí lo van a ver, eran todas las enfermedades que ella tenía y todas eran psicosomáticas. O sea, todo psicomatizaba. La habían llevado con doctores, con cuánto, y el chiste fue que yo, con toda la intuición que tenía y con este maravilloso libro, gracias a ella, yo me certifico en Luisa Hay y empiezo mi certificación, empiezo a vivirla por ella. Ella me inspira. Y quien me inspira a hacer mi maestría en educación básica es un alumno que tenía baja autoestima y que venía de una familia de doctores y su hermano, de hecho, está ahorita con Bill Gates, que era mi alumno. Yo aprendo computación por mis alumnos. Ellos son los que me enseñan. Entonces, este chico, yo empiezo a trabajar con él para hacer mi tesis. Él ni sabía nadie más que yo. Empiezo a trabajar con él y un día recibo una carta años después donde él me dice que me agradecía porque cuando yo empecé a creer en él, él se iba a suicidar. Y ahí me doy cuenta yo de lo que, yo le dedico él no sabía, después le mando mi tesis y le dediqué mi tesis a él. Entonces, todo ha sido como un constante de vida que me ha dado, pues Dios, ¿no? Llego a Cholula empiezo a trabajar y a estudiar y más y más y más, y empiezo en la plaza a dar cursos, al grado que cuando ya estuve en Cholula, iba a las casas a dar pláticas a señoras de la tercera edad que ahora son empresarias y ahora andan haciendo su vida, viajando, disfrutando la vida. Tengo ese grupo todavía que le llamo, el grupo es Amor y Esperanza, así le pusimos. Entonces, empiezo a sacarles lo que podían hacer, empezaron a hacer bolsitas y cosas, se hicieron salsas, todo eso lo empezaron a comercializar y a darse cuenta que pues la vida todo lo holístico lo amo, creo que no sé si en otra vida ya había sido, o dicen que sí, pero pero ahora lo vengo como a terminar, ¿no? Tengo varios grupos por WhatsApp en los cuales, pues ahí hablo de repente de mis experiencias. Ahorita les estoy leyendo libros que me llegan y les platico cosas que me suceden, les doy tips ahí, ¿no?
pero sí es muy importante. Esto me llegó a mí en una meditación cuando estaba el caos de la pandemia. Ahorita hay que prepararnos porque el mundo, la energía está demasiado cambiante. Hay que leer, hay que prepararnos mentalmente, hay que hacernos responsables de nosotros. O sea, la luz está dentro de nosotros, hay que tomar la rienda de nuestra vida y ser conscientes y coherentes con lo que estamos haciendo y viviendo y qué tanto estamos cuidando nuestro cuerpo, ¿no? Sí, 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 pues desafortunadamente ahorita pues hay gente que todavía no tiene conciencia, o sea, que todavía dice, ay, pues por fulanita, por sutanita, estoy viviendo esta situación y, o sea, cuando no se ponen a mirar que, como dices tú, es un espejo de lo que necesitamos trabajar. ¿Podrías darnos como un ejemplo de un espejo, ya que tú eres la experta de cómo otra persona puede espejear lo que tú necesitas trabajar? Te lo voy a poner con una vivencia, ¿sí? Ujú, Por ejemplo, voy a decirte, cuando uno ve a una persona, yo, por ejemplo, mi hija es mi espejo. Dentro del transgeneracional venimos a reparar, sustituir o repetir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi hija me está reparando, pero ujú, mi hija es mi espejo. ¿En qué aspecto? En que lo que a mí me molesta de ella o lo que yo creo que no tiene que hacerlo porque son mis percepciones, es mis programas, ¿sí? Eso que me choca, me checa. O ujú, sea, si a mí me choca, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo eso, que ella se eche sus cheves, ¿no? Es algo. Eso no, el hecho de que mi hija lo haga no es que me molesta que mi hija lo hace, sino el engrame emocional que tengo cuando yo era niña, que vengo de un padre alcohólico, en donde para mí el alcoholismo significa que perdí a mi padre, ujú, ¿sí? Entonces a mí me choca, es mi espejo. Entonces yo ya me está enseñando a que necesito trabajar esa parte en mí. No es ella que está tomando, sino lo que para mí representa. ujú, ujú, Sí, ese es mi espejo. Ahora, otro espejo es, por ejemplo, mi segundo, X persona, yo lo veo como que juzga, ¿no? Es que, ahí voy a poner un ejemplo bien sencillo. Fíjense bien, por ejemplo, una persona te juzga. Es que tú juzgas a una persona, no, es que ella mira lo que está haciendo, siempre se está enojando, no sé qué. Te está reflejando tu enojo. ujú. Y tú estás viendo, porque tú sí ves enojo, si ves alcoholismo, bueno, ves el alcohol, a la cerveza que te repudia, es porque es algo que tú necesitas trabajar en ti. Es el enojo que tienes contigo por no hacerte responsable. Les voy a platicar algo que me pasó hace 4 años, sí, 4 o 5 años. A veces traemos tantas memorias allí en nuestra cabeza. Ese es el espejo, el saber de reconocer. Vamos a la iglesia o a donde sea, porque no nada más a la iglesia, y juzgamos, criticamos, pero no estamos criticando a la otra persona porque lo que me molesta de ella, yo lo tengo, ese es mi espejo. El marido es el mejor espejo que tenemos. Ujú. ¿Por qué? Porque el marido te está mostrando lo que tú no aceptas en ti, porque si tú no lo vieras, no lo tienes. Ujú. Lo que tú no tienes no lo vas a ver. Sí. Hace poco, y yo creo que le caí gorda a una de mis pacientes, me manda y me dice, mira lo que me hicieron, me está pasando esto, le robaron y todo, y le digo, ok, ahora pregúntate, ¿dónde te está robando tu tranquilidad? Ujú. Nadie te roba nada. Nosotros bajamos. Dice, como dices, o sea, hay veces que los hijos vienen y te checan lo que necesitas trabajar y claramente a mí mi hijo es lo que me llevó a este camino. Yo no quería ser una madre desatendida, una madre no presente emocionalmente y también físicamente. Entonces dije,
algo está mal conmigo, necesito ayuda, porque no estoy siendo la mamá que yo creía que debería de ser. Entonces es donde busco ayuda y todo eso me abre el camino a esta experiencia, me lleva a ti y mira ahorita ya donde estoy, como preparándome para hacer lo que en realidad quiero ser. Y es cierto, ahorita con lo que dices, el bueno es poner un alto y observar. Los niños de ahora están preparados para eso. Nada Ujú. más que nosotros no estamos preparadas para poder transmitirse. Emociones más cargadas, porque la culpa te llega a la frustración y de la frustración llega a acciones que a lo mejor no quieres hacer a otra gente, como por ejemplo, sientes la culpa de que no haces o no estás haciendo lo que deberías de hacer con tu hijo, por ejemplo, llegas del trabajo y tienes la culpa de que estás muy cansada, que no quieres ni ir al parque o lo que sea, y te frustras y sacas esa frustración, ya sea con el niño, ya sea con el esposo, sin darte cuenta que es por lo que estás sintiendo de culpa. O sea, eso es la conciencia, aprende a ser un poco más consciente, conoce tus emociones y ahí es como empiezas ya a cambiar tu vida y a ser responsable de ti mismo. Así es como pues es algo que pesa mucho y que hay que trabajarla, se necesita trabajar eso, se necesita que trabajemos esa parte, ¿no? Ujú. Esa situación, entonces, El universo, si no vas por el camino correcto, siempre te va a traer situaciones que a lo mejor son incómodas, pero son para alinearte a donde deberías de ir. A veces uno es terco y no quiere hacer caso, entonces sigue por el mismo camino y te vienen unas situaciones más fuertes y luego otras situaciones más fuertes. Y es hasta donde tú puedes, porque luego ya vas a hacer caso. Va a ser un momento de vulnerabilidad y de reconocer qué está pasando, o sea, por qué estoy viviendo esto es ahí donde vas a hacer caso, pero sí, es algo como que sí quería compartir de que cuando no vas por el camino correcto, el universo te va a seguir dando como esas señales y que son incómodas a veces. Por eso es bueno a veces nomás como seguir tu intuición. fíjate que lo que dices es muy cierto. A mí, por ejemplo, ahorita me hiciste recordar cuando la primera vez que a mí me nombran ahí coordinadora de primaria, que me mandan, yo trabajé muchos años en secundaria con adolescentes. Ujú, Por cierto, acabo de tener una reunión con unos alumnos de hace que la vida te va dando, pues, la experiencia. Yo me siento que a mí me hizo más que nada, más que fue vivir las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo estaba allí ya en la escuela, me pude dar cuenta el para qué había ujú, vivido yo tanto, porque yo viví y la ciudad, pues, es una ciudad con mucha situación de riesgo, pues, de inseguridad, ¿no? ujú, Entonces a mí me tocó vivir desde niña situaciones de abuso, situaciones pues de trabajar desde muy chica, situaciones de secuestros, de asesinatos, de muertes trágicas. O sea, me tocó hasta que a mí me quisieran. Y pues le doy gracias a Dios porque me dio esta oportunidad de ser, de hacer y de vivir. Entonces, pues yo creo que la vida te da el para qué, no el por qué, te da el para qué. Muchas ujú, veces decimos, ¿por qué a mí? Cuando yo dejé de preguntarme por qué a mí, descubrí en bioneuroemoción que era para qué me tocó a mí, y es en donde viene la respuesta a el para qué. Y ahora me doy cuenta, ¿para qué? ¿Para qué? Para poder acompañar a la gente y poderme poner en rapport, ¿sí? ujú. Los niños los adolescentes que en aquel entonces yo trabajaba con ellos, pues yo entendía sus necesidades, porque esa es una de las cosas. O sea, nosotros por necesidad hacemos cosas. Sí,
O sea, nosotros, la necesidad nos hace buscar y la necesidad nos hace entrar en la ansiedad y la necesidad nos hace, ¿qué le puedo decir a las personas que tienen hijos? Acuérdense que los hijos son esponjas, no todo van absorbiendo. Entonces hay que fijar qué le estoy yo dando a mi hijo para que él viva. Sí, Entonces, vamos a poner esa atención de vivir, de sentir y de hacer lo mejor que tenemos para poder ser padres conscientes, amorosos, sí, pero sobre todo respira, haz meditación, céntrate en ti, eso te va a ayudar muchísimo. Sí, eso es lo que te va a abrir y te vas a dar cuenta, vas a poder ver a tu alrededor, ¿no? Sí, Sí, y te puede dar, yo aquí estoy llena de tanta cosa que he estudiado y que sí, pero al final es ¿qué hago con eso? Porque puedo tener muchas cosas, puedo ser el mejor comunicador, yo trabajo en empresas también dando capacitación y siempre que me contratan me dicen, no, es que quiero que tengan productividad y que, espérate, te estás olvidando de lo básico. No tienes un número, no tienes un nombre, tienes un ser humano que en estos momentos tiene una situación de identidad donde no sabe ni qué rollo con su vida. Wow, sí, qué bonito. Ay, sí, si todos entraran en esa conciencia. Entonces, cuando trabajas, he trabajado con empresas y cuando empiezo a moverlos, lo otro se va a dar por